Yo soy Ander, tengo 27 años, y casi toda mi vida he sido el plan B. Ya sabes, al hermano que llaman cuando algo se rompe, cuando algo se retrasa, o cuando alguien necesita que lo saquen de un apuro, pero nunca al que celebran. Mi hermano menor, Arnau, tiene 24, y si alguna vez existió una definición viviente de niño mimado, es él. Tiene un encanto como el de la gente que nunca sufre consecuencias reales. Gracioso, imprudente, impulsivo y, de alguna manera, siempre sale ileso. Cuando éramos niños, a Arnau se le perdonaba todo. Podía estrellar su bicicleta contra el coche nuevo del vecino y, de alguna manera, yo era el castigado por no vigilarlo. Reprobaba clases y aún así se iba de vacaciones de verano. Yo sacaba dieces y oía, eso es lo que esperamos de ti. Antes pensaba que quizás eran más duros conmigo porque era el mayor. Pero cuando ya éramos adultos y yo tenía 2 trabajos para poder estudiar, mientras Arnau abandonaba su tercer instituto porque no le vibraba, esa ilusión se desvaneció. Trabajaba en un almacén durante el día y daba soporte técnico remoto por las tardes, apenas durmiendo. Mientras tanto, Arnau pedía prestada la camioneta de nuestro padre hasta que la estrelló contra una farola. No había problema. Mis padres sacaron algunos ahorros y le compraron un Honda usado. Eso duró 6 meses antes de que chocara por detrás a alguien que estaba testeando en un semáforo en rojo. Se pusieron tristes. Claro, durante una semana, hasta que Arnau hizo sentir culpable a mamá diciendo, es que no entiendes por lo que estoy pasando. Y ahí iba el tercer coche. En ese momento, empecé a llevar un registro silencioso. No para pillar a nadie, sino más bien por supervivencia. Si algo se rompía en mi vida, si perdía mi piso, si me enfermaba, necesitaba saber cuánta ayuda, si es que había alguna, podía esperar razonablemente. La respuesta llegó hace unos 6 meses, cuando me diagnosticaron algo que nunca pensé que oiría a los 27 años, un trastorno autoinmune grave. No era fatal si se controlaba, pero el primer procedimiento que necesitaba y 4 sesiones de inmunoglobulina costaban más de 5.000 euros, incluso después del seguro. No lloré cuando recibí el diagnóstico. No lloré cuando el especialista me explicó los efectos secundarios y me advirtió que sería una maratón, no una carrera de velocidad. Pero sí que lloré un poco cuando llegué a casa y llamé a mis padres. Fue una conversación corta. Les conté todo, con la voz temblorosa, tratando de mantenerme entero. Cuando finalmente dije, solo necesito un poco de ayuda para cubrir la primera ronda. Cualquier cosa que puedan darme, incluso un préstamo, puedo devolverlo, oí un suspiro pesado de mi padre. Ander, dijo secamente. No podemos seguir gastando dinero en ti. Me quedé atónito. ¿Gastando? Siempre estás pidiendo algo, dijo, como si fuera un gorrón crónico. Primero fueron libros, luego tu coche, ahora esto. Arnau es el que tiene potencial. Tú solo sobrevives. Mi madre ni siquiera intentó suavizarlo. De hecho, se burló y murmuró, ya tenemos suficiente con Arnau. Por fin se está centrando. ¿Quieres arruinar eso? Ese fue el momento. Fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No grité. No discutí. Simplemente dije, vale. Y colgué. Me quedé mirando la pared durante 1 hora antes de levantarme e irme a trabajar. Esa noche, no dormí. Abrí mi portátil e inicié sesión en cada cuenta que había creado y que estaba conectada a las suyas. Y me di cuenta de algo. En realidad, nunca se habían ocupado de mí, pero yo sí me había ocupado de ellos en silencio, automáticamente, implacablemente. Después de conseguir mi primer trabajo de verdad, me pidieron que vinculara sus pagos de servicios a mi cuenta, solo hasta que empezaran las horas extras de papá. Acepté. Pensé que era temporal. Eso fue hace 5 años. Luego vino la hipoteca. Cuando Arnau abandonó los estudios por segunda vez y las horas de papá se redujeron, dijeron, es solo 1 mes. Lo cubrí. Se convirtió en 3. Luego se hizo permanente. Me contaron una historia sobre cómo las tasas de interés los aplastarían. Y yo, como un tonto, dije, solo envíenme la factura.
yo me ocuparé de ello. Lo tenía todo automatizado. Ni siquiera pensaba en ello. Hasta que miré hacia atrás y vi que había estado pagando silenciosamente 1.200 euros al mes solo durante el último año, cubriendo su casa, sus luces, su agua. Había mantenido un techo sobre sus cabezas mientras me dejaban pudrirme. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabían. Seguían viviendo bajo la ilusión de que el trabajo aleatorio de Arnau en una entrega a domicilio estaba cubriendo su supervivencia, que él estaba dando un paso al frente, que tenía potencial. Y yo era solo el ruido de fondo, el hijo de repuesto que guardaban por si Arnau no salía bien. No cancelé nada. Todavía no. Habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, esperé. Pagué cada factura. Fui a cada cita. Acepté más horas de trabajo por cuenta propia, más trabajos secundarios. Recibí el tratamiento. Mejoré lentamente, dolorosamente, silenciosamente. Cada vez que los medicamentos me daban náuseas, cada vez que el agotamiento me hacía derrumbarme en el suelo de mi piso, pensaba en el tercer coche de Arnau. Pensaba en mi madre encogiéndose de hombros y diciendo que tenía potencial. Pensaba en mi padre llamando a mi diagnóstico un desperdicio. Y esperé a que pasaran los meses. Luego Arnau publicó una foto en Instagram de su nuevo coche. Coche número 4, un flamante Mazda con neumáticos personalizados. Con el título, "A la cuarta bala vencida". Gracias, mamá y papá. Ni siquiera era sutil. Esa noche, hice una llamada a mi banco. Luego, entré en mis cuentas y, uno por uno, terminé con todos los pagos automáticos. Hipoteca cancelada. Servicios cortados. Ni siquiera les dije nada, igual que ellos no me dijeron nada cuando decidieron que mi vida no valía la pena invertir en ella. Y luego me fui a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con 7 llamadas perdidas. Todas de papá. Una hora después, 4 más de mamá. Luego Arnau. Luego mamá volvió a llamar. Luego a casa. Y luego empezaron los mensajes de texto. Ander, algo va mal con la cuenta. Ander, ¿has cambiado algo? La hipoteca ha sido rechazada. Las luces están apagadas. Necesitamos hablar. Pero el que me llegó, de verdad me llegó. Fue de mamá. Lo envió alrededor de medianoche. Solo 5 palabras. Por favor, no hagas esto. Lo leí 3 veces. Luego apagué mi teléfono y me volví a dormir. Han pasado 5 días desde que desenchufé todo, y el silencio nunca se había sentido tan fuerte. Vivo en un pequeño estudio en el tercer piso de un edificio antiguo, una alerta automática reenviada a mí porque técnicamente todavía estoy registrado como supervisor autorizado en su cuenta hipotecaria conjunta. Solo decía pago atrasado. Aviso final. A eso le siguió otro correo electrónico, esta vez de la compañía eléctrica, diciendo que la dirección del servicio había recibido una advertencia de corte. Había más. Agua, gas, internet. Todos habían quedado impagados desde que detuve los débitos automáticos. Ni siquiera me había dado cuenta de que era el único que mantenía todo con vida. Supongo que no debería haberme sorprendido, pero lo estaba un poco. Luego llegó el mensaje de mi tía, la única persona cuerda de la familia extendida. Asunto, ¿qué ha pasado? No me acusó, no me hizo sentir culpable, solo dijo que mis padres habían aparecido en su casa angustiados, que Arnau estaba teniendo un colapso, y que aparentemente yo los había dejado sin nada sin previo aviso. Terminó su mensaje con algo que se me quedó grabado. Sé que te han dado por sentado. Todo el mundo lo hace, pero quizás solo habla con ellos. Todavía son tu familia. ¿Todavía son tu familia? La frase me miró como si estar biológicamente relacionado debiera darles retiros ilimitados de mi paciencia, mi cuenta bancaria, mi cordura. No respondí. Al día 6, empecé a ver los efectos dominó. Arnau publicó una historia en Instagram, solo una pantalla negra con las palabras, algunas personas son tan falsas que da asco, sobre música melancólica. A eso le siguió una foto de él de pie frente a una grúa, con el título,
Supongo que es mi culpa por confiar en Sanguijuelas. Sanguijuelas. Me estaba llamando Sanguijuela. El tipo que pagó para que su vida funcionara en piloto automático durante 3 años. El tipo que cubrió el alquiler y la comida y la electricidad para que él pudiera estrellar coches y hacer rabietas. Y luego, en la mañana del día 7, la presa finalmente se rompió. Volví de un paseo para encontrar un sobre de Manila metido debajo de mi puerta. Sin remite, solo mi nombre garabateado en tinta roja. Dentro había copias impresas de cada registro de pago de los últimos 3 años, cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios públicos, cada transacción realizada desde mi cuenta, resaltado, anotado, circulado en PIN. Y en la última página, una nota en la letra de mi padre. ¿Crees que esto te convierte en un mártir? ¿Crees que arruinar nuestras vidas te hace justo? Te dimos la vida. ¿Nos lo debes? Sí. Si no arreglas esto, nos aseguraremos de que toda la familia sepa exactamente quién eres. Ahí fue cuando finalmente me reí, porque por una vez tenían razón. No era un mártir. No estaba haciendo esto para darles una lección o hacer una declaración. Simplemente había terminado. Terminé de rogar por respeto básico. Terminé de financiar mi propio maltrato. Terminé de pretender que cambiarían si solo diera más. Tomé el sobre, escaneé cada página y lo archivé en una carpeta en mi escritorio titulada Seguro. Luego configuré una copia de seguridad segura y me envié una copia a mí mismo bajo un correo electrónico falso por si acaso. Esa noche, llamaron a mi puerta. Era Arnau. Se veía mal, con la sudadera a medio poner, los ojos inyectados en sangre, una barba irregular que claramente no había recortado en semanas. No dije nada al abrir la puerta. No esperó a ser invitado a entrar. Tío, dijo, pasando por delante de mí como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué te pasa? Cerré la puerta, pero me quedé de pie. ¿A qué te refieres? ¿Sabes a qué me refiero?, espetó. Lo congelaste todo. Están perdiendo la casa. Papá tuvo que empeñar su reloj. Mamá se está volviendo loca. ¿Crees que esto es divertido? No, dije con voz tranquila. Creo que es más que necesario. Se burló. Nos estás castigando a todos porque estás amargado. ¿Crees que eso te hace mejor? Levanté una ceja. ¿Castigando? ¿Te refieres a no pagar más por todas tus cosas? Levantó las manos. Te necesitábamos. Simplemente nos abandonaste. Me necesitaban, repetí. Como cuando necesitaba ayuda con mi tratamiento y papá dijo que no valía el dinero. ¿Ese tipo de necesidad? Arnau apretó la mandíbula. Eso no es lo que quería decir. No, Arnau, dije, dando un paso adelante. Eso es exactamente lo que quería decir. Y mamá lo apoyó. ¿Y tú? Ni siquiera preguntaste si estaba bien. Publicaste una foto de tu coche. El cuarto. Apartó la mirada de repente, inseguro. No hice esto para castigar a nadie, dije, con la voz baja. Hice esto porque terminé de pretender que soy parte de una familia que solo recuerda que existo cuando hay una factura. No respondió. Solo miró al suelo. Luego, casi demasiado bajo para oírlo, murmuró. Dijeron que al final cederías. Asentí lentamente. Se equivocaron. Abrí la puerta, dejando que entrara el aire frío. Dudó. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que se ahoguen? No respondí. Solo lo miré hasta que finalmente salió. Al cerrar la puerta tras él, vislumbré su expresión en algún punto entre la incredulidad y el miedo. Quizás, por primera vez, Arnau se dio cuenta de que no estaba fanfarroneando. Que yo era lo único que impedía que el castillo de naipes se derrumbara. Y yo me había ido. Y mañana, ahí es cuando todo llega, porque lo que Arnau y mis padres no saben todavía es que no solo corté los pagos. Presenté algo más grande, algo que no verán venir. La mañana del día 8 se sintió más fría.
No en cuanto al clima, sino en la forma en que el aire de tu piso se siente un poco más quieto, un poco más tenso. Como si incluso el silencio estuviera conteniendo la respiración. Me senté en el borde de mi cama sosteniendo una taza de café instantáneo que se había enfriado antes de que recordara beberlo. Mi teléfono todavía estaba apagado sobre la mesa como una bomba de relojería. Pero mi portátil estaba abierto de par en par, con pestañas por todas partes. Correos electrónicos, documentos, marcas de tiempo. Me había estado preparando pero cuando miré más a fondo, cuando solicité una transcripción completa, descubrí que me habían puesto como copropietario de su casa hace 2 años sin decírmelo, sin mi firma, lo que explicaba por qué seguía recibiendo ciertos estados de cuenta bancarios que nunca pedí. Por qué mi informe de crédito había tenido una caída repentina a pesar de mi cuidadosa presupuestación. ¿Por qué estaba recibiendo llamadas de números que no reconocía, preguntando sobre la refinanciación de préstamos? Resulta que no solo estaba financiando su supervivencia, sino que estaba legalmente enredado en ella. Mi nombre estaba en la hipoteca, el segundo préstamo que sacaron solo para mantenerse a flote. E incluso en la póliza de seguro del coche que Arnau usó para su tercer vehículo siniestrado. Y lo peor de todo, nunca firmé nada de eso. Bueno, no con tinta, de todos modos. Pero sabía que mi padre era lo suficientemente experto en tecnología como para falsificar una firma digital. Había trabajado en eso hace años. Sabía lo suficiente para hacer que algo pareciera convincente y tan poco como para asumir que nadie lo comprobaría. Así que lo hice. Recopilé todos los documentos, verifiqué cada marca de tiempo de la firma digital, saqué cada rastro de correo electrónico y confirmación de texto de mis copias de seguridad en la nube, llamé al banco fingiendo que preguntaba sobre la actualización de mi información solo para obtener una lista de todas las líneas abiertas asociadas con mi nombre. Y una vez que lo tuve todo, bajé a una clínica de asistencia legal a 2 manzanas de mi piso. El abogado que me asignaron se llamaba Darío, tenía unos 40 años, ojos penetrantes, voz suave. Escuchó todo lo que dije sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo las palabras que no me había permitido creer hasta ese momento. Ander, lo que han hecho podría considerarse fraude. Me explicó el proceso, cómo podía presentar una declaración jurada formal negando la autorización, cómo podía presentar copias de los documentos falsificados para su investigación, cómo podía potencialmente absolverme de responsabilidad y cómo podrían enfrentar consecuencias legales por falsificar mi participación. No fue una decisión fácil. Lo medité durante semanas, porque a pesar de todo el dolor, toda la negligencia, todas las formas en que me trataron como una pieza de repuesto, todavía no quería destruirlos. Pero entonces llegó el sobre, esa carta engreída, empapada de veneno de mi padre, diciéndome que les debía, diciéndome que yo era el problema. Ese fue el empujón final. Así que ahora, en el día 8, el papeleo estaba en orden. Se había notificado a la compañía hipotecaria. La declaración jurada había sido firmada, notariada y enviada por correo electrónico. El banco había bloqueado los préstamos cuestionables en espera de investigación y cada agencia con mi nombre en el archivo ahora tenía un mensaje claro de mí. No acepté nada de esto. Me quedé junto a la ventana y miré al otro lado de la calle. La ciudad siempre se movía. Claxones, autobuses, un tipo gritando por su teléfono como si fuera una actuación. La vida continuaba ahí fuera, ruidosa y caótica. Dentro estaba tranquilo, tenso, final. Alrededor del mediodía, empezaron a llegar los correos electrónicos. Primero de la entidad hipotecaria. Estamos revisando la documentación adjunta. Todos los pagos y procedimientos han sido congelados temporalmente hasta nuevo aviso. Luego del departamento de fraude del banco, debido a la gravedad de las acusaciones, estamos escalando este caso a nuestro equipo legal. Y finalmente, de Darío, hiciste lo correcto. Ahora, esperemos a ver qué hacen cuando se den cuenta de que ya no pueden esconderse detrás de tu nombre. Caminé de un lado a otro por mi piso durante horas. El peso de todo era a la vez liberador y aplastante. Finalmente estaba cortando los últimos hilos que habían usado para atarme a su caos. Pero sabía lo que venía después. La tormenta.
Y, efectivamente, justo después de las 6 de la tarde, alguien empezó a tocar el timbre de mi piso. No una vez, ni dos, 10 veces seguidas. No respondí, solo miré por la mirilla. Era mi madre. Se veía más pequeña, no físicamente, sino en presencia, con el pelo recogido en un moño descuidado, la ropa puesta como si se hubiera vestido presa del pánico. Su expresión no era de enojo. Ni siquiera era de desesperación. Estaba vacía. Como alguien que finalmente se había dado cuenta de que el suelo debajo de ella no era real. Era un andamio construido por otra persona. Y ahora se había ido. Volvió a pulsar el botón del intercomunicador. Ander, cariño, por favor. Necesitamos hablar. Tu padre se está volviendo loco. Nosotros, no queríamos que llegara tan lejos. No me moví. Solo déjame entrar, dijo, con la voz quebrada. Lo resolveremos. Prometo que podemos arreglar esto. Pero eso es lo que pasa. No se podía arreglar. No esta vez. Y ella lo sabía. La vi quedarse ahí parada durante un minuto más, su aliento empañando el cristal mientras murmuraba algo que no podía oír. Luego, finalmente, se dio la vuelta y se alejó. Mi teléfono, todavía apagado, estaba sobre la mesa junto a mí. No lo encendí. No necesitaba hacerlo, porque sabía lo que me esperaba. Mensajes de voz, disculpas, excusas, regateos, tal vez incluso amenazas una vez que papá se involucrara. Pero no importaba, porque el andamio se había ido y finalmente estaban de pie sobre los escombros que habían construido. Y yo, ya estaba a mitad de camino de reconstruir algo propio. Esperé 3 días completos después de que mi madre dejara mi puerta antes de finalmente volver a encender mi teléfono. No porque tuviera curiosidad. Sabía exactamente lo que encontraría, sino porque necesitaba estar listo. Listo para oírlo todo, leerlo todo, enfrentarlo todo y terminarlo todo. Tan pronto como la pantalla se iluminó, llegó el diluvio. 37 mensajes de voz, 83 mensajes de texto, 17 llamadas perdidas solo de mi padre, 2 de desconocido, que apostaría a que era él usando otro teléfono después de que bloqueara su número. Arnau había enviado mensajes de texto 5 veces, cada uno más desquiciado que el anterior. El primero fue sarcástico. Enhorabuena, lo arruinaste todo. Espero que eso te haga sentir como un hombre. El segundo fue más desesperado. Están hablando de vender la casa. Perderé mi habitación. ¿Eso es lo que querías? El tercero fue un viaje de culpa. Están llorando todas las noches, Ander. Pero estoy seguro de que eso no te importa. Luego vino la amenaza. Te lo advierto. Si papá cae por esto, terminamos para siempre. Y finalmente, un silencio espeluznante. Sin mensajes. Solo una sola foto que envió. Una señal de se vende clavada en el césped de nuestra antigua casa familiar. Estaban perdiendo la casa. Ese lugar había sido mi prisión durante tantos años. Las paredes recordaban los insultos, la manipulación, la forma en que trataban mi silencio como permiso y mi obediencia como deber. Y ahora se estaba vaciando. No por algún gran plan de venganza, sino porque finalmente me había ido en silencio. Pero aún no había terminado. El abogado, Darío, se había puesto en contacto conmigo con buenas noticias. Después de revisar los documentos y confirmar que las firmas digitales no coincidían con ninguna muestra verificada mía, la entidad hipotecaria había acordado eliminar mi nombre de la cuenta. Eso significaba que ya no era financieramente responsable de su casa ni del préstamo que sacaron a mis espaldas. La agencia de seguros de coches había abierto una investigación de fraude sobre el uso de mi identidad en varios vehículos, específicamente la póliza que cubría el tercer coche de Arnau. Resulta que el archivo de autorización de la firma ni siquiera estaba encriptado. Tenía metadatos que mostraban que fue creado en el ordenador del trabajo de mi padre. Y el golpe más grande, el equivalente a Hacienda había lanzado una auditoría preliminar en su hogar, dadas las deducciones fiscales que habían reclamado bajo mi nombre durante años sin mi consentimiento. Si avanzaba, no solo significaría multas,
Significaba escrutinio federal, reembolsos congelados, posibles cargos. Ni siquiera tuve que mover un dedo después de eso. Se fue de las manos por sí solo. Mis padres empezaron a llamar a otros miembros de la familia, suplicando por su caso, inventando mentiras, tratando de controlar la narrativa. Pero no se dieron cuenta de que ya había hablado con la tía, el único familiar que me trató con respeto. Me pidió la verdad. Le envié todo. Los documentos, la información del préstamo, los formularios hipotecarios falsificados, los registros del hospital que mostraban que pagué de mi bolsillo por mi tratamiento después de que me negaran la ayuda. Estaba horrorizada. Empezó a reenviar la información a otros miembros de la familia. En silencio, quirúrgicamente. Sin drama, solo los hechos. En una semana, las llamadas telefónicas cambiaron de tono. Ahora, no era, por favor, ven a arreglar esto. Era, ¿cómo pudiste hacer esto a tu familia? Y respondí a esa pregunta por primera y última vez. Llamé a mi padre. No le avisé. Simplemente pulsé llamar y contestó al primer timbre. Su voz era aguda, acusadora. ¿Crees que has ganado? No, dije con calma. Aquí no hay ganadores. Solo consecuencias. ¿Vas a dejar que tu madre pierda su casa después de todo lo que hicimos por ti? Podía oír la rabia en su voz, la absoluta incapacidad de aceptar que sus acciones tenían consecuencias, que yo no iba a venir al rescate nunca más. No hicieron nada por mí, dije. Me usaron. Me desangraron. Apostaron con mi nombre, mi crédito, mi futuro. Y cuando me enfermé, me dijeron que no valía la pena salvarme. Hubo una pausa. Intentó recuperarse. Eso no es lo que quise decir. Lo dijiste, papá, y mamá estuvo de acuerdo. Ambos decidieron que el coche nuevo de Arnau importaba más que mi salud. ¿Estás tergiversando esto? No, finalmente lo estoy viendo claramente. Pasaron años enseñándome que el amor era condicional, que mi valor estaba ligado a lo que podía proporcionar. Pues ya no voy a proporcionar más. El silencio que siguió fue más largo esta vez y más pesado. Somos tus padres, dijo finalmente. No le das la espalda a la familia. No, dije en voz baja. Ustedes me dieron la espalda hace años. Simplemente nunca esperaron que me fuera. Y luego colgué. Esa fue la última vez que hablamos. Pasaron 2 meses. La casa salió al mercado y se quedó allí. Arnau se mudó con un amigo. Mis padres se mudaron a un alquiler a 1 hora de distancia, más pequeño, más tranquilo. Oí por ahí que le echaban la culpa de todo a la economía, a la mala suerte, a mí, pero nadie se lo creyó realmente. No después del rastro de papel. Continué con mi tratamiento. Mi salud se estabilizó. Con la tensión financiera desaparecida, finalmente pude respirar. Incluso me cambié a un piso un poco mejor, una unidad de esquina con presión de agua real y un balcón que atrapaba la puesta de sol. Una noche, me senté allí con una taza de té y un diario en mi regazo. No era muy escritor, pero necesitaba procesar lo que había pasado, lo que había hecho, y me di cuenta de algo. Ya no estaba enfadado. La rabia, la traición, el dolor, todavía estaban ahí, pero no me definían. Por primera vez en años, estaba viviendo en mis propios términos. No por culpa, no por miedo, solo viviendo. Una semana después, recibí una tarjeta por correo. Sin remite, solo mi nombre, escrito a mano en una cursiva familiar. La abrí. Dentro, decía, no sé si alguna vez nos perdonarás, pero lo siento. De verdad lo siento, mamá. Doblé la tarjeta, la volví a meter en el sobre y la guardé en un cajón. No respondí. No porque quisiera que sufriera, sino porque ya había hecho las paces con ello, con todo ello. Algunos puentes se queman. Algunos puentes se pudren lentamente hasta que un día se derrumban. Y te das cuenta de que lo único que te impedía caer con ellos era el hecho de que te dejaras llevar. Eso es lo que había hecho.